Es hora de empezar 8 más sin León y para avanzar en esta semana vamos a proponeros un viaje al espacio, concretamente a Marte, porque Misión Marte es el libro del que vamos a charlar hoy con Jennifer García Carrizo, una leonesa que tuvo la oportunidad de formar parte de una de esas misiones que simulaban estar en el planeta rojo. Luego vamos a comenzar y lo vamos a hacer con un viaje, así, a lo grande, y no aquí al lado, no, nos vamos a ir hasta Marte, y lo vamos a hacer de la mano de Jennifer García Carrizo, investigadora y profesora de la Universidad Rey Juan Carlos. ¿Qué tal, cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas tardes, Patricia, pues encantada de estar aquí con vosotros. Que además de investigadora y profesora, podríamos decir que comunicadora, astronauta, un poco loca también, ¿no? Y un montón de adjetivos y apelativos en esa larga lista. Entusiasta por la vida, ¿no? Diríamos. Y muy curiosa, porque Misión Marte es el resultado de una experiencia que probablemente a priori todo el mundo habría dicho pues que no era para un perfil como el tuyo, ¿no? Que sería para otro tipo de perfiles. Exactamente, al final es una misión análoga a Marte, un espacio en el que investigamos, trabajamos como si estuviéramos en Marte, porque consiste en irnos a una base de investigación que está a mitad del desierto de Utah, pues eso, ¿no? A simular cómo sería vivir e investigar en Marte. Y claro, ahí a priori lo que es un perfil de comunicación como el mío, pues quizás no entra, ¿no? Pero bueno, ya sabes que la comunicación tiene que colarse en todos los sitios y que el trabajo de manera transversal y multidisciplinar es necesario, así que bueno, pues allí estaba yo aplicando a ver si conseguía una plaza. Nosotros estábamos comentando antes de empezar el programa que está fenomenal todas esas investigaciones que se desarrollan en tantísimos ámbitos, pero que luego necesitamos a gente como tú que las traduzca para el común de los mortales, porque este paso es fundamental también dentro de la vida misma. Bueno, explícanos sí, en qué consistió esa experiencia. Hay una frase que a mí me encanta, ¿no? Que es que la ciencia que tengamos en un futuro dependerá de la comunicación que hagamos de ella en el presente y de cómo la gente pues la pueda comprender y la pueda entender, ¿no? Entonces ahí entra, ¿no?, la labor del comunicador científico y de contarle a la sociedad qué es lo que hacemos en las universidades y en los centros de investigación. Entonces, bueno, en este caso es eso, ¿no? Estamos viendo además ahora en pantalla cómo sería un poco la base. Y la idea en este caso es ir a esa base, pues investigar. En mi caso yo llevaba un proyecto sobre sostenibilidad, sobre cómo podemos hacer pues un viaje espacial sostenible, porque no nos podemos llevar todos los recursos que necesitamos. Imagínate que un viaje a Marte serían 3 años, así que es imposible llevarse todo el aire, toda la comida, todo el agua que necesitamos, ¿no? Y un poco cómo gestionaríamos esos aspectos. Y claro, nos lo planteas también de forma muy cercana en este libro, que no deja de ser como un diario de a bordo, ¿no? Realmente la fase comienza un poquito antes, desde que nos contextualizas ya, desde que aplicas a este viaje de locura, y luego sí que nos haces, bueno, pues el paso a paso, ¿no? De lo que te va pasando allí, de lo que vas sintiendo, de lo que vas aprendiendo, de la experiencia en sí misma. Efectivamente, el libro tiene 3 partes. Una primera parte que es bueno, ¿qué hago yo aquí? ¿Cómo he llegado yo aquí? Y cómo es prepararse para una misión de estas, porque al final la misión dura en sí 15 días en la base de investigación, pero hay un año previo de trabajo, ¿no? Que al final se resume en unos pocos capítulos, porque quizás es lo menos atractivo, por así decirlo, pero bueno, evidencia pues todo ese trabajo que hay detrás, ¿no?, de la ciencia, que no es llegar a un sitio y a ponerse, sino que, bueno, pues hay que programarlo, organizarlo todo, ¿no? Luego la mayor parte del libro habla de la misión, de cómo es estar allí, de lo que nos va pasando cada día, que parece que todos los días van a ser iguales, pero al final tienes pequeñas aventuras, ¿no?, y pequeños problemas que tienes que ir solucionando y, bueno, pues a la vez el libro va hablando de diferentes aspectos que tienen que ver pues con una misión espacial, qué come un astronauta, cómo va al baño un astronauta, cómo nos movemos por los diferentes terrenos, qué problemas surgen y cómo se resuelven, ¿no? Y luego ya tiene una tercera parte que es la reentrada, por así decirlo, ¿no?, el regreso a la Tierra, qué ocurre después de haber estado pues 15 días viviendo esta experiencia en completo aislamiento, con restricciones de agua, de comida, con las mismas personas 24/7, bueno, pues cómo es volver, ¿no?, a la Tierra. No sé si, por ejemplo, vamos a ir fase por fase, pero dentro de esa primera fase del libro y del proyecto, en esos preparativos, no sé si tienes algún momento destacado que tengas supongo que la experiencia al completo, ¿no?, la tienes guardada en la memoria y no vas a borrar ni un detalle, pero no sé, algún momento que sea más anecdótico, que te marcara especialmente, que fuese más importante que el resto por la razón que sea.
Bueno, creo que en la primera parte del libro, en la que habla de la preselección, de cómo me presento a esta, bueno, para intentar ser candidata, ¿no? Sin ninguna expectativa y con cero esperanzas, ¿no? Pues creo que ahí la parte más interesante del libro es el momento en el que te cogen, ¿no? Y el cómo me entero, porque al final estaba hablando por teléfono con un compañero del despacho de otros asuntos de la universidad y en un momento dado hay un grito de, oye, que me voy a Marte. Y ya es el momento en el que este compañero que en concreto no sabía nada, porque era algo que, bueno, al final los procesos de selección tampoco se cuentan más allá de con gente muy cercana y quizás los jefes inmediatos, pues Claro, claro, este hay mucha compañero decía, gafa. esta mujer se ha vuelto loca. Claro, es que hay que ser muy precavida porque si no puede gafarse y nada más lejos queremos, por supuesto. A mí de esta primera parte, Jennifer, me ha parecido muy interesante dos cosas. Una, cómo relatas la búsqueda, ¿no?, de esas alianzas empresariales para poder llevar a cabo tu proyecto, que todos pensaríamos, joroba, si yo tuviese una empresa estaría deseosa y encantada de que contactaran conmigo, ¿no?, pues para poder establecer ese contrato de colaboración para contribuir al desarrollo de la humanidad, pero que no es tan sencillo, no todo el mundo tiene esa voluntad. Pues fíjate, Patricia, me encanta que hayas sacado esta pregunta, ¿no? Este tema, porque al final a veces desde la universidad nos cuesta muchísimo encontrar empresas que quieran colaborar en este tipo de proyectos, entre otras cosas, pues porque creo que se siente que quizás estamos desconectados o que luego no van a tener impacto en el mundo real, pero bueno, pues aquí estamos tú y yo ya hablando de ello, ¿no? Y creo que es un aliciente también para que las universidades y las empresas colaboren más y las empresas empiecen también a tener confianza, ¿no?, en lo que se hace desde la universidad y depositen en nosotros pues ciertas tareas bueno, pues a nivel de investigación y desde de estas entidades, estos centros de investigación, pues se pueden hacer y yo creo que de manera satisfactoria. Por supuesto, y que de ello depende además que podamos hacer investigaciones y experiencias simuladas lo más realistas posible, porque en el futuro ya nos gustaría poder hacer un viaje a Marte por nuestra cuenta de riesgo, pero se va a necesitar mucha ayuda, lógicamente, de todas las Efectivamente. esferas. Y una Efectivamente, y parte. ojalá haya más oportunidades, ¿no? Para volvernos a ir a Marte y, oye, pues colaborar con empresas y demás, porque es algo que nos gusta mucho, ¿no? Y de forma anecdótica, tampoco quiero desvelar mucho porque me parece que es muy interesante lo que cuentas. Somos muchas mujeres haciendo este programa hoy y tú conviviste con otras 6 mujeres, si no me equivoco, en esta experiencia, y ya sabéis que las mujeres tenemos ciertas necesidades fisiológicas relacionadas con el mundo de la menstruación, que ojo cuidado, irse al espacio, a Marte en este caso, teniendo en cuenta esta variable que es fundamental en nuestra vida. Ojo. Y efectivamente, una de las cosas que queríamos hacer era un poco lanzar una especie de, bueno, de, oye, ¿por qué no se investiga este asunto un poco más, ¿no? El tema de la menstruación y de cómo podemos gestionarla. Entonces, nosotras hicimos, es un poco plantar una semilla, ¿no? Para que alguien pueda iniciar una investigación seria y formal sobre cómo se puede reutilizar la menstruación, si es que se puede, en este tipo de misiones. Ujú. A lo largo de esa experiencia, que como bien decía, fueron 15 días, aunque supongo que para vosotros el tiempo pasara de otra manera, no solamente porque los días en Marte no son días, sino que son soles, si no estoy confundida, sino porque es una experiencia muy intensa, ¿no? Efectivamente, pasan, por un lado, que se pasa demasiado rápido, que dices, jo, pues un año aquí trabajando para 15 días, ¿no? Son un poco como las vacaciones, tanto trabajo para luego tampoco disfrute, por así decirlo, pero sobre todo también pasa que al final los días se dilatan mucho, es decir, que parece que llevas toda la vida allí y se te acaba olvidando muy rápido, pues quizás de dónde vienes y que al final llevas solo una semana. Ujú. Bueno, lógicamente invitamos a todo el mundo a que se haga con un ejemplar de tu libro que pueda profundizar un poquito más en cómo es ese día a día, ¿no? Esa rutina dentro de Marte, en este caso. Pero me interesa también mucho aprovechar este minutito que nos queda para que nos cuentes cómo fue esa vuelta a la rutina real, a tu día a día habitual. Pues lamentablemente un atropello, ¿no? Porque al final vuelves y es como, bueno, pues igual que cuando vuelves de vacaciones, que de repente entras en la dinámica rapidísimo y se te acaba olvidando todo, entonces en ese sentido fue quizás nostálgica, ¿no? Y melancólica. También ahí llegó el proceso de escritura del libro, porque aunque sí que tenía pues algunas cosas esbozadas, sí que es verdad que luego pues nada era como lo habías ideado, esperado, ¿no? Entonces sí que es verdad que a la vuelta una de las cosas que hice fue sentarme a escribir el libro y fue algo que me ayudó mucho a organizar
organizar las ideas y también a recuperar un poco esa experiencia y, bueno, sentir un poco que no se me terminaba de escapar, ¿no? Porque me daba mucha pena el, wow, se acaba y ya está, ha ocurrido y ahora qué, ¿no? Entonces creo que en ese sentido el libro me ayudó un poco a, bueno, a paliar, ¿no? Esa nostalgia que podía generarme la vuelta a la Tierra. Evidentemente tiene cosas buenas, reencontrarse con los suyos, volver a las dinámicas, a las rutinas, a la universidad, tus alumnos y demás, pero bueno, pues tenía la parte de nostalgia, ¿no? Desacabado. Bueno, claro, duró menos de lo que te habría gustado, estoy segurísima, pero al final yo creo que también esto ha sido una demostración no solo a ti misma, sino a todas, fundamentalmente a todas las jóvenes que nos estén viendo hoy en día, que no hay nada imposible. Aunque parezca que no está a tu alcance de primeras o que no está hecho para ti de primeras, oye, que todo es ponerse y que hay veces que la vida te sorprende y que efectivamente esa puerta se abre y que te puedes ir a Marte así, de un día para otro. Efectivamente, Patricia, que no hay que ponerse límites, que los límites, como yo digo, que los pongan otros u otras, pero que no seas tú el primer límite. Entonces, a por todo y bueno, pues hay que soñar, ¿no? Grande para conseguir las cosas, a veces más pequeñas, a veces más grandes, otras vienen por sorpresa, pero sin duda lo mejor es confiar en uno mismo y seguir hacia adelante y no ponerse uno a sí mismo esas trabas que muchas veces llevamos, ¿no? En la mochilita, desprenderse de ellas. ¿Quién le hubiera dicho a la Jennifer de 7, 8 años, oye, tú de mayor, ¿te gustaría estar, aunque sea por unos días, en Marte? Vamos. Bueno, por León dicen que soy muy cazurra, creo que me define, y pienso que el que la sigue la consigue y que hay que intentar las cosas y, oye, pues seguir a por ellas. Efectivamente, hay que darlo todo, hay que saber también aprovechar las oportunidades, diferenciarse y oye, que nada es imposible, que lo decimos siempre, que solamente hay que perseguir las metas y los sueños de uno y al final se pueden hacer realidad, claro que sí. Pues un ejemplo eres tú, Jennifer, que has logrado ser una de las poquísimas personas escogidas para hacer esa experiencia, esa simulación de un viaje a Marte, porque se necesita muchísima preparación en la Tierra antes de que podamos enviar a nadie al planeta rojo, pero todas estas experiencias son súper enriquecedoras y nosotros orgullosos de que sea una leonesa quien haya podido aprovechar esta experiencia. Que pases muy buen verano y muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros, Patricia. Un abrazo y a seguir con el calor por ahí, por esas tierras leonesas. ¿Qué hace, eh? ¿Qué hace? Y hace mucho. Gracias, Jennifer. Muy bien, un abrazo, hasta luego. Un abrazo. Y a vosotros en casa, pues ya sabéis, Misión Marte puede ser la lectura de este verano para acompañar de alguna forma a Jennifer en ese viaje, en esa experiencia, que aunque se concentró fundamentalmente en 15 días, bueno, pues nos ha comentado, ¿no? Tuvo mucha preparación previa y también, lógicamente, el aterrizar de vuelta en su rutina y en su vida habitual.